Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Hola a todos y muchas gracias por sumarse con nosotros una vez más en este episodio de Health Café. Les quiero contar que ya estamos preparando nuestra segunda temporada gracias a que Health Café se ha convertido en el lugar común de todos los que trabajamos en el sector salud, médicos, enfermeras, gente que trabaja en la industria, pero también de todos los que han entendido claramente que la salud debe ser una prioridad en nuestras vidas. Y con tantos temas relevantes alrededor de la salud, bueno, en este espacio hemos intentado no ser contestatarios de repente de las desafortunadas declaraciones de los diferentes niveles de gobierno alrededor de la salud. Que no es fácil, déjame decirte, pero creo que las recientes declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell alrededor de los consultorios privados y de los consultorios adyacentes a farmacias, pues ameritan dedicarle un episodio de Health Café a tener esta conversación y entender cómo sí podríamos trabajar juntos, porque no podemos ocultar el sol con un dedo. Es la gente la que prefiere irse a atender de manera más rápida para recibir una solución a una necesidad de salud. Así que hoy tendremos un episodio dedicado 100% a este tema. Y está claro que la gente requiere este servicio y está claro que lo está demandando. En contra de lo que recientemente el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud del país, declaró, y cito textualmente: cuando se analiza esto de manera puntual se puede ver que en realidad es un gran engaño. ¿En qué sentido? Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia, desdeñando un poco, ¿verdad?, que quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, e incluso podrían poner en peligro su salud y su vida. Bueno, creo que esta es una generalización desafortunada que la gente está en contra de ella. ¿Y cómo lo demuestra? Utilizando esos servicios. Todos los días. No sé si has visto las encuestas que se han aplicado en redes sociales, que seguramente tienen un sesgo por quienes las ven, por quienes las escuchan, pero en esas encuestas, cuando se pregunta, cuando usted tiene un problema de salud, ¿cuál es su primer lugar de asistencia? El 90% de la población dice: voy al consultorio que está cerca de mi casa, que puede ser un consultorio privado o un consultorio adyacente a farmacia. Y para entender un poco más de esto y de lo que opina el sector respecto de las declaraciones del doctor Hugo López-Gatell, hemos invitado a Antonio Pascual, presidente de ANAFARMEX, la Asociación Nacional de Farmacias de México. Bienvenido, Antonio. ¿Quiénes son los agremiados que están, los socios agremiados a ANAFARMEX? ¿Cuál es el impacto que ustedes tienen a nivel nacional en México? Bueno, pues en el sector, en la red de farmacias del país, la ANAFARMEX de hace 37 años, pues representa básicamente al giro, y la mayoría de las farmacias de este país, bueno, están con ANAFARMEX. Les pongo un poquito en contexto. Miren, hay 40,000 farmacias en este país, es la red privada de farmacias. Ahora, en cuanto a los consultorios, el consultorio adyacente a farmacia, de estas 40,000 farmacias, ya 18,000 ya cuentan con este formato. Y conviene hacer la referencia de que, bueno, pues este formato, este binomio llega hace un poco más de 20 años a nuestro país, y no es exclusivo de México, en otros países ya existe también. ¿Y cuál es la razón de ser de este consultorio adyacente a farmacia? Pues la atención de un servicio muy demandado por la población. Y aquí está la confusión que me gustaría aclarar. El servicio que se demanda es para males menores. Estamos hablando de primer nivel, mi estimado doctor y Juana, de manera que su razón de ser no es para atender padecimientos de segundo ni de tercer nivel. De ahí la necesidad, la demanda de este servicio. O sea, los usuarios, tanto de asegurados, los que cuentan con seguridad social, o los que no la tienen también, ven de una manera práctica, ¿no?, esta situación. Por un lado, la cercanía, la proximidad para atenderse de un padecimiento menor. Y por otro lado, la economía de tiempo.
Sí, porque asistir en el sector institucional, y no queremos descalificarlo, requiere pues una antesala, ¿no? que le genera pues una disponibilidad de tiempo que en muchas ocasiones se refleja también en una pérdida económica, ¿verdad? Así es, requiere, diría, la mayoría de la población mucha paciencia además, y que la necesidad médica no sea una urgencia, porque si es una urgencia va a estar mucho más fácil ir a unas cuantas calles del domicilio para encontrar uno de estos 18,000 consultorios. Y escuchando a Antonio, es imposible no pensar, Fer, en esta infraestructura ya puesta, ¿no? En esta capacidad logística ya instalada, ya aprobada por muchísimos años, y que debería estarse usando también en algún esquema por el sector público y no atacando. Pero quisimos desglosar las declaraciones del subsecretario de la semana pasada para conocer la posición de las farmacias que están agremiadas en Afarmex. Y voy con la primera, porque una de esas afirmaciones dice que para las cadenas, para las farmacias, lo más importante es que los pacientes salgan con recetas, como dijo él textualmente, con muchos medicamentos, y que estos 18,000 consultorios han promovido el abuso de antibióticos, de esteroides, y han causado muchos problemas, y que este modelo de las 40,000 farmacias y de los 18,000 consultorios está hecho para literalmente desmantelar el sistema público de salud. ¿Cómo lo ven ustedes en Afarmex? Bueno, aquí conviene que, ubiquemos. Miren, estos consultorios ya generan 10 millones de consultas al mes. La demanda de este servicio es obvia, porque funciona, porque la población lo requiere. De ahí que no solamente son las declaraciones o el señalamiento que haya hecho el subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell, sino que hay un antecedente. Recientemente se publicó la encuesta de salud y nutrición, se dio a conocer, y en ella se detecta que en algunos casos, no generalizados, en algunos casos hubo una sobreprescripción de fármacos, a lo que alude Juana. Entonces, es importante también hacer un poquito de antecedente. Miren, cuando llega este formato a nuestro país, el consultorio adyacente a farmacia tenía comunicación con la farmacia, y obviamente se generaba un conflicto de interés. Se avanzó en la regulación y actualmente funciona de manera independiente, aunque esté en el mismo predio, pero tiene que estar independiente y no hay comunicación. Se avanzó también en la sala de espera, en la sala interior para revisión, y el expediente clínico que debe de contarse en las atenciones a los pacientes. Y además que el titular del establecimiento, del consultorio, es un médico titulado, tiene que tener su cédula y tiene que estar vigente. Ahí se puede comprobar con los demás requerimientos del marco regulatorio, un aviso de funcionamiento, en fin, se ha avanzado en ello. Pero la encuesta detectó que en algunos casos hubo sobreprescripción. Anafarmex, y en ese sentido sí consideramos prudente, necesario avanzar en la regulación. De ahí que, vamos a sumar esfuerzos. Muy bien. Una de las frases también hacía alusión a la presión, y alineado a esto que estamos conversando, la presión que tienen los médicos para prescribir más y más y más. Desde 2013 se hicieron regulaciones éticas para todas estas cadenas de farmacias que se volvieron a reforzar ahora en el 2020, y ahora pospandemia. ¿Cuál va a ser el papel de esta regulación? ¿Cuál es el propósito? Normar a todos los doctores, a todas las cadenas, para que le den transparencia a la población, pero también al gobierno, para que tenga confianza el usuario de que puede ir a una de estas farmacias o a estas cadenas de farmacias, y que va a evitar o va a estar libre de un conflicto de interés en la prescripción.
Por supuesto, tienes toda la razón, mi estimado doctor. Se va a escalar a una mejora regulatoria. Lo contempla, es decir, este protocolo también va orientado justamente en esa dirección. Ahora, está en proceso lo que la COFEPRIS va también pues a enriquecer o a anexar a este marco jurídico que tenemos actualmente. Y en ese sentido yo estoy optimista. El hecho de que tengamos 10 millones de consultas al mes prueba de que el modelo está funcionando. Y reitero, para padecimientos menores. Cuando se hace un señalamiento sobre padecimientos de segundo y tercer nivel, pues no aplica, y ahí tiene toda la razón el subsecretario. Ese no es el espacio para la atención de estos padecimientos de segundo y tercer nivel. Esto de decir, porque el subsecretario dijo específicamente que los consultorios adyacentes a farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia. Y entonces dice con desdén, quizá resuelven una gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud de corta duración. Pero eso no es cierto. O sea, el seguimiento de pacientes con diabetes, con hipertensión, la detección de síntomas que deben luego referirse al segundo nivel de atención pasa en los consultorios de primer contacto, y tapar esa realidad es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, sí hay una asistencia al doctor que en la mayoría de la población, y también lo hemos dicho en Gel Café, ocurre porque tengo un síntoma, no ocurre por prevención. Y pareciera que aquí se nos olvida el papel preponderante que tuvieron los médicos de primer contacto y esos médicos de esos 18,000 consultorios durante la pandemia, porque si no hubiera sido por la atención de COVID que se dio en estos consultorios privados, de verdad no habría habido cómo atender desde el sector público ya sobresaturado a estos mismos pacientes. Creo que justo esa red privada permitió que los hospitales públicos pudieran enfocarse en los pacientes de mayor gravedad, que se pudiera diagnosticar más rápidamente en estos consultorios y atender a estos pacientes sin necesidad de remitirlos a una institución. Así que a mí me parece honestamente que se nos olvidó, o que se le olvidó al subsecretario, el soporte imprescindible e impresionante que generaron estos consultorios durante los primeros meses de la pandemia, que fueron como 15, ¿no? Pero bueno, también se dice que los consultorios adyacentes a farmacias tienen condiciones muy precarias para la población que atienden, y que los trabajadores, los médicos y médicas, como dijo el doctor Gatell, que laboran ahí, no tienen las condiciones adecuadas y solo responden a intereses lucrativos de estas corporaciones. ¿Qué tiene que decirnos, Antonio, en ese sentido? Cuando se presenta la pandemia, evento al que no estábamos preparados, ¿verdad? No teníamos ni vacuna, ni teníamos antiviral para la cura. De ahí que, bueno, pues se tuvo que atender esta demanda del servicio. Los síntomas, ¿no? Se estuvieron atendiendo, y además había un protocolo para cuando ya el diagnóstico estaba pues confirmado, se canalizaba a la atención hospitalaria correspondiente, tanto privada como institucional. Entonces sí se hizo una muy importante labor que, bueno, y en ese sentido, pues hay corresponsabilidades con la salud, ¿no? Entonces la farmacia no es un negocio, ni el consultorio adyacente a la farmacia es nada más un negocio, ¿no? Es la prestación de un servicio. De ahí que pues el papel que se jugó fue muy importante, que posteriormente también no descartamos, y esto hay que reconocerlo, que pudo haber la encuesta en salud reflejó algunas irregularidades de sobreprescripción, ¿verdad? Pero vamos, es corregible y es mejorable, ¿no? Pero no descalifiquemos la labor que han hecho todos los consultorios adyacentes a farmacias. Siempre cerramos estas entrevistas en Gel Café hablando de cómo se imaginan el futuro de la salud. Y mientras el doctor Gatell dice que se imagina un futuro de la salud en el que no existan, ¿no? Dijo, es deseable que no existan las farmacias en la medida en que el sistema público garantice gratuidad, universalidad
y que todo el mundo tenga acceso de calidad a la salud. Yo creo que todos queremos eso en el futuro de la salud. ¿Cómo se imaginan las 40,000 farmacias y los 18,000 consultorios que prestan servicios, como decía Antonio hace un minuto, a la población, el futuro de la salud en México? Bueno, pues en principio el mismo subsecretario da la respuesta, dice, no es factible, no es posible cancelar la operación de estos establecimientos, de estos consultorios adyacentes a farmacia, porque hacen una buena labor, textualmente, lo señaló él. Entonces, también no se dan las condiciones. ¿Cuáles son? Pues no tenemos una cobertura de salud universal en nuestro país, ¿verdad? Pero aún llegando a tenerla, pues ¿qué pasa en el mundo? También, ¿no? Veamos el espejo que hay. Las prestaciones de servicios de salud son del sector privado, son complementarias y no van a competir con el programa institucional, y así lo asumimos en Anafarmex. Por eso vamos a sumar esfuerzos en esta dirección para una mejora regulatoria. Este protocolo que va a publicar Anafarmex próximamente, pues va en esa dirección también, y también vamos a acatar pues las mejoras regulatorias que establezca la COFEPRIS, ¿no? Si sumamos la mejora regulatoria con la calidad del servicio y la ética, bueno, vamos a tener una buena prestación del servicio, ¿no les parece? De acuerdo, Antonio, pues muchísimas gracias por estos minutos para platicar de salud, tomarnos un café juntos en Gel Café. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, estaremos al pendiente para compartir este protocolo si ustedes lo disponen también. Claro que sí. El futuro de la salud. Juana, como ya lo vimos en esta conversación, pues los consultorios adyacentes a las farmacias ya son una prueba de concepto validada. Miles de personas los utilizan todos los días para atender necesidades que el sistema público hoy no tiene capacidad, ¿no? Así es, pues lo decía ya el presidente de Anafarmex en la entrevista, ¿no? Más de 10 millones, o sea, imagínense, 10 millones de consultas al mes significa que al menos en promedio todos los mexicanos van una vez al año a esos consultorios de farmacias. Y mira, y esto ya lo demostró esta encuesta nacional de salud y nutrición, el ENSANUD 2021, demostró que casi el 20% de los mexicanos que requieren una atención lo hacen en una farmacia adyacente a un consultorio, y entre el 22 y 23% lo hacen en el Seguro Social. O sea, igual cantidad de gente se atiende en un lado como en el otro. Y no agrego los consultorios privados, consultorios de hospitales, que también son una fuente muy importante de servicios de salud para la población. De hecho, debo decirte, usuarios del ISSSTE, 57% de usuarios del ISSSTE utilizan los servicios de farmacias, de consultorios adyacentes a las farmacias, y más del 20% de los usuarios del Seguro Social utilizan también estas plataformas. Entonces, es una prueba de concepto ya totalmente validada. Hacia allá va el futuro de la salud. ¿Cómo vemos en esta columna el futuro de la salud? La integración de estas cadenas ya instaladas, infraestructura ya instalada, cadena de suministros manejada por expertos en cadena de suministros, con médicos titulados y certificados. O sea, ¿qué mejor que establecer redes de colaboración de esta capacidad instalada con la capacidad instalada del sistema público de salud? Entonces, esta integración público-privada es la mejor manera de resolver a través de nodos comunicados e interoperables con la información estadística de la información de los pacientes, que pueda fluir de un lado hacia otro para que estos nodos sean el centro primario de atención y que los pacientes no tengan que ir a saturar el segundo o el tercer nivel de atención si pueden ser atendidos de sus enfermedades crónico-degenerativas en estos centros de primer contacto, no nada más las urgencias menores como dijeron por ahí, sino definitivamente generar modelos de atención para prevención y predicción de enfermedades. Entonces, en el futuro de la salud vemos un sistema de nodos, de redes y de colaboración público-privada que le va a, sin duda, el más beneficiado va a ser el ciudadano o la ciudadana mexicanos. Déjenme tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir. Lo que el doctor quiso decir. Bueno, creo que lo que el doctor Hugo López-Gatell quiso decir es que le molestan los consultorios adyacentes a farmacias, y mucho. Pero dado que no tiene cómo atender los 10.5 millones de consultas al mes que se dan,
Muchas de ellas, además 100% gratuitas, solo le queda criticar el sistema que lo soporta en lugar de supervisar, hacer alianzas, regular y mejorar la experiencia de salud de la población. Y 2, aunque se resistan, el sistema de salud solo es viable si pensamos en la integración público-privada que atienda las necesidades de manera eficiente de la población. De un lado, el sistema público necesita mucha ayuda para reforzar la infraestructura, para mejorar las condiciones laborales de los médicos, y el sistema privado necesita regulación. Así que, ¿y si aprendemos a trabajar en equipo, Fer? Pues bueno, si no entendieron nada, ya saben que pueden encontrar la columna del doctor Fernando Castilleja en expansión.mx con mi sección Lo que el doctor quiso decir. Y desde todas las plataformas donde nos estén viendo y escuchando, suscríbanse. Denle like, compartan y cuéntenos de qué quieren que platiquemos aquí en Health Café. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.